Vamos a dar por inicio a esta clase de trigonometría. El tema de hoy es aplicaciones del teorema de Pitágoras. Como bien vemos, el tema teorema de Pitágoras. Como objetivos de esta clase es reconocer los lados del triángulo rectángulo, reconocer el teorema de Pitágoras, aplicar el teorema para el cálculo de la hipotenusa o cateto. Muy bien. Como podemos ver, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Al ángulo de 90 grados, al frente de este ángulo, siempre va a estar opuesto la hipotenusa. Y los otros dos lados restantes serán los catetos. Entonces, una vez identificando, vamos a poder resolver los ejercicios. Vamos a pasar al siguiente objetivo, que es reconocer el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es el siguiente. Es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. En este caso, como vemos, c al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a al cuadrado, que es un cateto, y el otro cateto, b al cuadrado. Entonces la suma de los dos catetos al cuadrado nos dará este teorema. Vamos a tener como superdato también la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo siempre será igual a 180. Como bien vemos, alfa más beta más 90 es igual a 180. Listo. Vamos a la definición. A ver. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso como lo estaba indicando. Como bien sabemos, la hipotenusa siempre va a estar al frente, siempre va a estar al lado contrario del ángulo recto. En este caso, como bien vemos, C. Y los dos catetos que llegarían a ser A y B. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Entonces, C al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Listo. Vamos con la siguiente. Calcular el cateto del triángulo rectángulo ABC. Tenemos el triángulo rectángulo y vamos a identificar los lados. La hipotenusa, que está siempre al frente del ángulo recto, del ángulo de 90 grados, y los dos catetos. Entonces, como bien sabemos, vamos a reemplazar el teorema. 20 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 16 al cuadrado. 400, que llegaría a ser 20 al cuadrado, es igual a x al cuadrado, más 256, que llegaría a ser 16 al cuadrado. 256 pasa a restar, 400 menos 256 es igual a x al cuadrado. 144 me daría el resultado de esta resta. Entonces, la potencia, como bien sabemos, pasa como raíz. Raíz de 144, raíz cuadrada de 144 me daría como resultado 12. 12 llegaría a ser el cateto de variable x. Vamos al siguiente ejercicio. Calcular x. Vamos a identificar qué lado es x. X entonces llegaría a ser en este ejercicio la hipotenusa. Entonces tenemos los dos catetos, que es 5 y es 12, entonces reemplazamos con el teorema de Pitágoras. X al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Efectuamos 25 más 144, sumamos 169. La potencia, como bien sabemos, pasa como raíz. Raíz cuadrada de 169 nos daría 13. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos acá otro triángulo rectángulo. Vamos a identificar los lados. Al frente del ángulo de 90, ángulo recto, siempre va a estar la hipotenusa. En este caso, x es la hipotenusa nuevamente. Tenemos un cateto que es 12 y raíz de 25, raíz cuadrada de 25, que es el otro cateto. Como bien sabemos, esto tiene raíz cuadrada, que llegaría a ser 5, pero en caso no tuviera, vamos a efectuar de la siguiente manera. Tenemos la hipotenusa x al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 25, este número elevado, al cuadrado más 12 al cuadrado. Como bien sabemos, la raíz con la potencia se eliminan y nos quedaría el mismo número, que es 25, más 144, entonces sumamos 169, la potencia, como bien sabemos, pasa como raíz, tendríamos raíz cuadrada de 169, que es 13. Listo. El siguiente ejercicio. Como bien vemos, nos piden calcular x nuevamente. Vamos a identificar en qué lado está x. A ver, tenemos el siguiente entonces. X llegaría a ser un cateto
15 llegaría a ser otro cateto, y al frente del ángulo recto tenemos la hipotenusa, que es 17. Entonces reemplazamos el teorema. 17 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 15 al cuadrado. Entonces 17 al cuadrado, 289, es igual a x al cuadrado más 225, que llegaría a ser el resultado. 225 pasa a restar, obtendríamos la resta 289 menos 225, que me daría 64, y como bien vemos aquí, la potencia ya pasa como raíz. Obtendríamos raíz cuadrada de 64, que nos daría de resultado 8. Espero que les haya servido la clase del día de hoy. Cuídense.